Bien, amigos, estamos de vuelta en A Boca Jarro. El tema, digamos, que se viene tratando hace mucho tiempo, pero finalmente no hay nada claro respecto a la situación de muchos de los bonistas de la reforma agraria. Ustedes recordarán que también estuvo presente y se habló mucho al respecto de este fondo Gramercy norteamericano que había venido justamente a comprar algunos de estos bonos y que iba a iniciar un juicio contra el Estado peruano. Bueno, nos acompañan representantes de un grupo de bonistas peruanos que decidieron no vendérselos a Gramercy, sino justamente buscar justicia a través de los mecanismos nacionales. Luis Huguet, vicepresidente de ADAEPRA, y Alfonso Chunga, representante de ADAEPRA. Buenas noches, señores, gracias por acompañarnos. Gracias. Para comenzar, ¿qué es ADAEPRA? ADAEPRA es una asociación de agricultores expropiados por reforma agraria, que fue creada en el año 1996. Teníamos ya más de 20 años luchando para que nos paguen la deuda agraria. ¿Y en qué, digamos, sienten que han avanzado, sienten que están cerca, han tenido subidas y bajadas? Hemos conseguido una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2001, pero el mismo Tribunal Constitucional dio una resolución en el año 2013 tirándose abajo la misma sentencia de ellos mismos. ¿No? Justamente vamos a analizar eso porque yo tenía un cuadro preparadito de justamente un poquito la cronología de cómo va. ¿Lo tenemos ahí? Acércame la tele que yo no veo nada, porfa. Pónmela un poco. Ah, no, aquí la tengo, perdón, aquí la tengo. 1969, el decreto legislativo del gobierno militar, la confiscación de la propiedad privada. 1996, no, el Congreso aprueba paquete legislativo disponiendo que los bonos se paguen a valor nominal, prohibiendo el embargo de las cuentas del Estado y limitando la aplicación del artículo 1236. 996, demanda de inconstitucionalidad de ADAEPRA. ¿Cuándo me dijeron que se habían fundado? 996. El 96. Correcto. Octubre del 2000, gobierno fija el dólar americano como factor de actualización de los bonos de la deuda agraria. Ahí justamente había un tema, Alfonso, con el tema de los dólares y el valor nominal. ¿No? Eso me lo explicas ahorita. Déjame continuar con la cronología. 2001 es la sentencia del Tribunal Constitucional que justamente nos comentaba, el TC declaró inconstitucional la ley que establecía que los bonos debían pagarse a valor actual. Los querían llevar al valor del año 69. Así es. Más o menos. Demanda de inconstitucionalidad que presenta ADAEPRA con la representación del Colegio de Abogados de ICA. ¿Era una acción popular? No, acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, perdón, claro está. Y 2004, sentencia del Tribunal Constitucional, declara inconstitucional que se imponga obligatoriamente el uso del dólar americano como factor de actualización de los bonos de la deuda agraria. Sigue, por favor, con... no, esto es enero del 2009. Estas son otras cosas. Cuéntame, Alfonso, ¿cómo es ese tema del valor nominal y de los dólares? ¿Les quieren pagar, digamos, 3 soles finalmente de lo que sería el valor del año 69? El gobierno militar colocó 15.000 millones de soles de oro en bonos de la deuda agraria. Ese es el total de la obligación constituida en sentencias judiciales de expropiación. Andando el tiempo, en el gobierno de Fujimori se expidió la ley 26597 declarando que el Estado iba a pagar los bonos, pero en soles de oro. Vale decir, los 15.000 millones de soles de oro se convirtieron en 15 soles. Pasó eso porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa disposición y el gobierno emitió el decreto de urgencia 088 estableciendo que se iba a utilizar el dólar americano como factor de actualización y fijó como tipo de cambio la fecha cuando se colocaron los bonos, en 1969. Nosotros impugnamos constitucionalmente aquella ley y el Tribunal Constitucional sentenció que el gobierno no puede utilizar obligatoriamente el dólar como factor de actualización. Sin embargo, pasan los años y el mismo tribunal, en una resolución que denominan de ejecución de sentencia, ordena el uso obligatorio del dólar como factor de actualización, pero ya ni siquiera a la fecha de la colocación de los bonos, sino a la fecha de cuando el Estado dejó de pagar los bonos. El Estado peruano dejó de pagar los bonos en 1984, el dólar costaba 3 millones de soles de oro, número redondo, y en consecuencia el Estado terminaba debiendo algo así como 20 soles. Tenemos que darle vuelta. 20 soles, a todo. A todo, por toda la deuda. Por la confiscación de la propiedad en todo el país. Pero quisiera ser muy enfático en esto. A nosotros el tema del cuánto no nos resulta relevante. Lo que nos importa es que con el objeto de
extinguir las obligaciones constituidas en los procesos expropiatorios, los gobiernos, porque ya es el gobierno de Humala y el gobierno de Kuczynski, se han tumbado la Constitución. ¿Por qué? Porque para aprobar esta resolución que nosotros denominamos la resolución Urbiola, tuvieron que contravenir 4 precedentes constitucionales vinculantes. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Cómo así? Urbiola, que está ahora también... Ya salió. Sí, ya salió. Pero pero hasta se ha cuestionado que haya dejado su auto ratificado. El Tribunal Constitucional ha establecido que cuando dicta una sentencia con carácter de precedente constitucional vinculante, esta sentencia tiene rango de ley. Muy bien, el Tribunal Constitucional dictó un precedente constitucional vinculante estableciendo que el tribunal no puede legislar, porque la facultad legislativa es prerrogativa exclusiva del Congreso. Sí. En cambio, el señor Urbiola emitió una resolución disponiendo el conjunto de normas con los cuales se debe actualizar la deuda. No le correspondía. No le corresponde. Segundo, el Tribunal Constitucional dictó un precedente constitucional vinculante prohibiendo al propio tribunal establecer distinciones, porque lo que debe prevalecer es el principio de igualdad ante la ley. Sí. El señor Urbiola ha creado un procedimiento que se aplica exclusivamente a los tenedores de bonos de la deuda agraria. Para que tengamos una idea, el Estado peruano utiliza el índice de precios al consumidor para actualizar la deuda de los contribuyentes. Pero cuando tiene que actualizar la deuda que nos tiene con nosotros, dice, no, eso no sirve. Y nos aplica la teoría de Urbiola. El Estado peruano utiliza el índice de precios al consumidor para elaborar la cuenta general de la República, para rendirle cuenta al Banco Mundial. Pero si es el mecanismo, debería ser aplicado para todos. Por supuesto. Es el índice oficial, público y legal. Y además, el Código Civil establece que no se puede utilizar valores que no hayan sido aprobados por el Banco Central de Reserva. Y según el señor Urbiola, se tiene que actualizar la deuda utilizando los intereses del Tesoro americano, cuando el Tesoro americano no existe. Correcto. Porque en Estados Unidos cada estado maneja sus bonos de una manera distinta. Vayamos entonces al supuesto de que estamos efectivamente, digamos, bajo los términos de esa primera resolución del tribunal, que tendría que ser a dólar y al valor de este índice... Índice de precios al consumidor. Esa es sentencia. Ok, sentencia. Lo que no debe pensar es resolución que es de menor jerarquía. Ok, ¿cuánto sería el total adeudado a los bonistas de acuerdo a este, digamos, si es que fuese como ustedes pretendían? Como debería ser. Como debería ser, por así decirlo. 4.000 millones de dólares más o menos. Ok, más o menos 4.000. Que no tienen que pagarlo al contado tampoco, ¿no? Pueden pagarlo en bonos soberanos. A ver. Ok, a eso también, formas de pago. Aguantó y dijo Godoy. A ver. 1, no es problema de plata. El problema es si el Estado peruano acata o no acata las sentencias del Tribunal Constitucional. No, eso queda claro. 2, es un tema de acata principios. o no acata las sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Agricultura hay un total de sentencias de la Corte Suprema para que se pague bonos de la deuda agraria por un total de 300 millones de soles. Desde el primer año del gobierno de Humala, el presupuesto de la República es 120.000 millones de soles, de los cuales se ha devuelto al Tesoro el 60%. Un momentito, entonces, digamos, dentro del universo de todos los bonistas hubo un grupo pequeño que finalmente dio todos los pasos judiciales y tenía una sentencia, o sea, en la justicia peruana le decía, señor gobierno peruano, páguele usted a estos, y no ha hecho eso el Estado peruano. Las sentencias en el Perú no sirven para nada. Hay 300 y estamos millones. Hablando de 300 millones de soles. No entiendo, si el ministro, todos los ministros y el presidente ha dicho acá, las sentencias del tribunal se cumplen. Eso es fariseo. O sea, es puro gurú. Eso es cuento. Eso es cuento, porque las sentencias que dicta la Corte Suprema, el gobierno no las acata y los jueces no hacen nada por hacerlas cumplir. Entonces, digamos, de esos 4.000, 5.000 que valdrían todos los bonos, todo el universo de bonos que se emitieron en ese entonces, habrían 300 que se tendrían que pagar. 300 o 100. 300 millones de soles. 300 millones de soles que que ya están con sentencia. O sea, que tienen 10 años de sentenciados. Pero el Estado, a ver, pero si es que finalmente tienen ese tema, estas personas podrían ir a una corte internacional a exigir al Estado peruano que les pague. Ah, sí, desde luego. Ya nos pasamos 10 años en un proceso judicial. Pero es lo que planteo, es lo que correspondería y lo que podría corresponder. Sí, podrían, claro. Estamos entonces ante un Estado cachinero
donde el presidente de la República no paga la luz, no paga el agua, no paga el teléfono y quiere ser socio del Club Nacional. Ok, pero ese es un punto interesante que mencionaba Luis, porque dice, claro, o sea, ¿cómo se podrían pagar? Porque mucha gente podrá decir, bueno, efectivamente es justo, pues a ustedes les confiscaron, no tienen el tema de los bonos, que se les pague, pero la verdad, las prioridades, el tema, lo que puede sonar un poco populista, porque realmente uno tiene que pagar, pero ¿cuáles serían mecanismos para que el Estado pueda pagar sin quitarle presupuesto a todas estas carencias que tiene? Bonos soberanos a 10 años, 20 años. Se aprobaron dos proyectos de ley en el Congreso, aprobando mecanismos de conversión de la deuda en inversión productiva, con bonos soberanos para pagar impuestos, con tierras seriadas. Tampoco. No, el señor Kuczynski devolvió el primer proyecto de ley diciendo que es inconstitucional pagarle a los peruanos, pues, ¿no? Y en ese plan estamos. Sí. Ok, pero entonces ahora, para hacer el comparativo, porque vino un fondo, no estos fondos buitres que le llaman, no sé si será buitre o no, pero parece que es más eficiente de lo que la justicia peruana, Gramercy. Claro que sí. Ok, y finalmente compró a precio bono, creo que al 20% del valor que se esperaría reciba cada uno de los bonos, y ahora van a ir a un digamos... En un arbitraje, están en un arbitraje. Y ahí el Estado pero no va a tener que pagar, porque una cosa... Ahí va a tener que pagar, pero por es que supuesto. Es un tema, es como decirme, yo le debo plata a mi hijo, ya esa deuda no te la pago, como eres tú de la familia, y si le debo afuera, no voy a quedar afuera, como voy a quedar mal. Y aquí sí pago, o sea, que es por imagen. Cada vez que un gobernante ha dicho no pago, el resto de los peruanos hemos tenido que pagar con intereses, con penalidades y con todas las sanciones que nos han aplicado. ¿Acaso la deuda rusa no la pagamos? Sí. ¿Y acaso no dijeron que no la iban a pagar? ¿Acaso cuando se fue a hablar en la conferencia de la ONU no dijo que iba a pagar solamente con el 10% de las exportaciones? Al IPC le pagó Velasco y se llenó la boca que había... Así es. Dijo que no lo iba a pagar y le pagó. Y al final lo terminó pagando. Aquí el delito es el peruano. Ese es el delito. Esa es un poquito la sensación que queda finalmente después de haber... Si fuéramos extranjeros ya nos hubieran pagado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora Luis Alfonso, digamos, para poder tocar justicia? O sea, ¿están en un proceso ahora nuevamente en el tribunal? Nosotros hemos presentado una denuncia constitucional ante el Congreso que ha sido declarada procedente. Ese lo de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya la declaró procedente. Estamos ahora en la comisión permanente, que es la que debe calificar esta primera instancia, y lo que nosotros insistimos, primero debemos restablecer el Estado de Derecho. No puede ser que en una sola resolución se hayan contravenido 4 precedentes constitucionales vinculantes y el gobierno sale a la calle a decir que las sentencias del tribunal deben acatarse. Sí. Claro, las que le conviene al gobierno. Correcto. El resto, no. No puede ser que en el Perú las sentencias judiciales que le ordenan al Estado pagar adeudos, y no solamente se trata de nosotros, a los jubilados sacan sus sentencias judiciales, tampoco les pagan. Sí. A los trabajadores públicos sacan sus sentencias judiciales, no les pagan. Al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sacan sus sentencias judiciales y no les pagan. El tiempo me gana, desgraciadamente, pero entonces, a ver, son el tema de en la subcomisión, en la acusación de constituciones, pero esto es para sancionar a los... Pero va a calificar que esta resolución cometió prevaricato. Y, ojo, y ahí cambiarla. Para prevaricar, falsificaron un voto, 35 folios adulterados, una firma del magistrado Carlos Mejía Ramírez falsificada. Y bien, gracias, ahí está puesta. Y después sale el señor Miranda, el presidente actual, a decir que cómo se le filtran las resoluciones. Todas las resoluciones del tribunal se filtran. Vamos a investigar ese tema y los convocaré cuando esté avanzando el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales para ver finalmente el futuro de esa sentencia. Ya van 50 años, así que sea rápido. Vamos a esperar también. El Perú quiere entrar a la OCDE. Kuczynski está como loco, pero no lo van a dejar entrar mientras no pague la deuda. Definitivamente. Luis Ubet, Alfonso Chuma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Pásenla bien. Chau, chau.